Bien, mis amados, les invito en esta mañana a abrir la palabra del Señor en Hebreos capítulo 13. Hebreos capítulo 13. Y vamos a leer dos versículos, el versículo 5 y 6. Estamos justamente en el estudio de Hebreos en una parte que está referida al comportamiento cristiano usado por el Señor como un testimonio, no solamente para los que estaban dudando de entregarse a Cristo y que eran miembros o que participaban de la iglesia en ese lugar, sino que también esta parte del libro habla del testimonio que la iglesia da en relación a los que están afuera. Y habíamos considerado en un sermón anterior que el pasaje trataba el comportamiento cristiano en relación con los de afuera o con los demás. Pero en esta parte del pasaje, el escritor se está refiriendo a la importancia del comportamiento cristiano, pero en relación con nosotros mismos. Más adelante, cuando avancemos en el estudio, veremos que el mismo capítulo 13 se enfoca posteriormente a la importancia del comportamiento cristiano en relación con Dios. Entonces, el capítulo 13 es un tratado de consejo para con los verdaderos creyentes, para que entiendan la influencia del testimonio de vidas piadosas verdaderas y cómo influye en la vista de los que están dentro de la iglesia, pero dudando de ser verdaderos creyentes, en la vista u observación de los que están fuera de la iglesia, observando cómo se conduce la iglesia. En segundo lugar, se dedica a mostrar la importancia del comportamiento cristiano, pero para con nosotros mismos. Y en tercer lugar, se dedica a mostrar la importancia del comportamiento cristiano, pero para con Dios. Ahora estamos situados en la parte del texto en donde se dedica a mostrar la importancia del comportamiento cristiano para con nosotros mismos. Si usted es tan amable, puede leer el versículo 5 y 6 del capítulo 13. Dice así: sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te desampararé, ni te dejaré. De manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Oramos al Señor y continuamos. Padre, postrados ante ti te adoramos. Señor, deseamos en esta mañana que tú hables a nuestros corazones por tu bendita palabra. Señor, entendemos que lo más sabio es escondernos detrás de ella para que ella brille y dé gloria a tu nombre. Que tu Santo Espíritu quebrante corazones conforme a las necesidades de cada uno, para que Cristo sea formado en el corazón de cada uno, sea mortificado el pecado en nuestros corazones y sea dada gloria a tu nombre. Oramos al Padre en el nombre de Jesús. Amén. El sermón en esta mañana contiene 3 puntos principales que se extraen de los 2 versículos que acabamos de leer. El primero de ellos se titula Confrontando la avaricia y se extrae de esta expresión del versículo 5. Sean vuestras costumbres sin avaricia. El segundo punto del sermón
Se titula Derrotando la avaricia y se extrae de la segunda parte del versículo 5 que acabamos de leer, que dice: contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. El tercer punto del sermón es viviendo la plenitud en Cristo, y se extrae del versículo 6 que dice: podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Este sermón lo he titulado Piadosamente satisfechos. En cierta oportunidad, el príncipe de los pastores Charles Spurgeon dijo lo siguiente: he estado en muchas reuniones de testimonio y he oído a muchas personas decir que han pecado. Y muchas personas han venido a mí para confesar sus pecados, pero en toda mi vida nunca he tenido una sola persona que me confesara el pecado de la codicia. Confrontando la avaricia, primer punto del sermón. Sean vuestras costumbres sin avaricia. El contexto de los hermanos en este tiempo en el que llega la carta a ellos era un contexto de padecimiento, de persecución, en donde la mayoría había perdido sus bienes materiales por causa de la persecución y estaban en el padecimiento de ser perseguidos y quitados del lugar, sacados geográficamente de su entorno, perdían sus trabajos, eran separados de sus familias, perdían sus bienes, y la inclinación de muchos de ellos era la codicia a volver a recuperarlos, y no solo a recuperarlos, sino a aumentarlos y multiplicarlos, porque estaban bajo esta influencia de la pérdida de sus bienes. El Señor, por el Espíritu Santo, trae esta carta y los lleva a que sea confrontada la avaricia en ellos. Es por eso que les dice: sean vuestras costumbres sin avaricia. La avaricia es una de las formas más comunes en las que se manifiesta la codicia. Y esto es debido a que el dinero puede usarse para asegurar en nosotros muchas otras cosas que queremos. El amor entonces al dinero no es otra cosa más que la lujuria de las riquezas materiales, cualquiera sean estas. Ese es el problema que en la mayoría de los corazones cristianos hay. Pero tal como el príncipe de los pastores lo dijo, es el pecado más encubierto. Toda persona confiesa que quizás cayó en la mentira. Toda persona confiesa que está envidiando o celando a otro. Quizás tristemente alguno confiesa haber caído en adulterio, pero ninguno de nosotros reconoce ante el Señor ser codiciosos y avarientos. La avaricia, como una forma de codicia, opera en nosotros en el querer tener más dinero. No depende de lo que yo ya tengo si estoy en una clase social necesitada o media o quizás alta. Gracias, hermano. Porque en realidad el pecado no se encuentra en la cantidad de lo que tenés, sino en la relación que tu corazón tiene con lo que tenés. Por lo tanto,
ese deseo del corazón es lo que se constituye como una forma de codicia. La avaricia es esa actitud de querer adquirir todas las cosas materiales que de una manera u otra producen en mi vida un estado de seguridad, el cual me somete en una, justamente, confianza en ellas. Cierta vez se le preguntó a un empresario cuál era la meta en su vida. Y este empresario que recién comenzaba dijo, bueno, la meta es llegar al $1.000.000. Y con el correr del tiempo, por la evolución de su trabajo y de su empresa, este empresario logró el $1.000.000. Y ese amigo se acercó y le preguntó, bueno, ¿y ahora qué quieres para tu vida? Solo quiero 1.000.000 más. Esa fue su respuesta. No confesamos el pecado de la codicia porque nos avergonzamos de tenerlo. Pero la mayoría de nosotros descansa en la productividad bancaria, descansa en el sueldo que se deposita en el cajero automático, descansa en la evolución de los productos de nuestros trabajos, pero no descansa en la provisión de Dios. La avaricia se manifiesta en el corazón de la persona siguiendo una ley paralela de deseo y de satisfacción, pero que son inversamente proporcionales. En el plano de las matemáticas, una relación inversamente proporcional es cuando una variable está en el denominador. Si crece esa variable, el resultado disminuye. Y si esa variable disminuye, el resultado aumenta. Eso se da en toda fracción común. Es una relación de proporcionalidad inversa. Y así opera en la vida de la persona el deseo con la satisfacción. Mientras más deseo tengo de adquirir algo, menos satisfecho me siento. Mientras menos deseo tengo de algo, más satisfecho estoy. El Señor nos ha salvado no solamente para su gloria, nos ha salvado para nuestro gozo, y Él ha planificado que nuestro sumo gozo sea Jesús. El sumo gozo de todo hijo de Dios es Cristo. Todas las cosas que puedan ser necesarias para sostener nuestra vida terrenal están contenidas dentro de la gracia de la vida eterna, otorgada por Dios a cada uno de los que Él ha escogido en la eternidad para sí. Dicho de otra manera, la vida terrenal de todo cristiano está contenida en abundancia dentro del plan redentor de Dios. Es por eso que Jesús dice, enfóquense primeramente en el reino de Dios y en su justicia, y todas las demás cosas les serán añadidas. Esto no lo dice porque Dios esté creando algún plan de salvataje o porque lo tome desprevenido en la relación que hay por la economía nacional o la situación económico-financiera de algún hijo suyo. El Señor en la eternidad planificó salvar y sostener abundantemente un pueblo propio para su gloria. Por lo tanto, desde el momento de la eternidad en donde Él te pensó como un hijo y en el momento terrenal en donde Él te deja que vivas en esta tierra, de Dios depende tu sustento. La codicia es un pecado tan silencioso y tan ocultado por nosotros que es necesario que lo expongamos en esta mañana
frente a nuestro rostro, nos quebrantemos, nos arrepintamos y pidamos perdón. Mientras más tengo, más quiero. Y mientras más deseo, menos satisfecho estoy. Y en todo ese tiempo en el que estoy menos satisfecho por desear lo que no tengo, es que estoy pecando contra Dios. Es tal cual como lo dice el sabio Salomón. El que ama el dinero no se saciará de dinero. Aquí está la ley inversamente proporcional en la teología bíblica. El que ama el dinero no se saciará de dinero porque siempre amará un poco más de él. Y el que ama el mucho tener no sacará fruto. Eclesiastés 5:10. Cuanto más tenemos, más queremos. Mi amado hermano, ¿cuánto estás desperdiciando del gozo del reino por querer un poquito más? La codicia hace palidecer el gozo de la vida eterna. Difunde la hermosura de Cristo frente a la imponencia de Mamón, el dios del dinero, que gobierna la mayoría de los corazones impíos humanos y que está avanzando de una manera desmedida, cautivando a los cristianos para reducirlos a la angustia de no haber logrado tener lo que su corazón pecaminoso y codicioso desea. Entonces, ¿qué es en sí? ¿Qué es en sí la avaricia? ¿Qué es en sí esta forma de codicia? Y la respuesta es esta: es un pecado contra Dios. Es la pura manifestación de una desconfianza de su persona. Es por eso que al confrontar el escritor a los hebreos la avaricia de ellos, él les dice: porque él dijo, no te dejaré ni te desampararé. En el momento en que los confronta con ese pecado tan oculto y tan silencioso, en el mismo momento los conecta con el dicho de la boca de Dios. Porque en realidad el pecado de la codicia no está en relación a nuestro bolsillo, no está en relación a nuestras finanzas, no está en relación a nuestra economía, está en relación a nuestro vínculo con Dios. Y es por esto que el escritor les dice: él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Los conecta directamente al dicho de Dios. Codiciar el dinero como la principal fuente de descanso y de seguridad en mi vida es exactamente haber desestimado la promesa de Dios. Es un ataque directo hacia la fidelidad de la persona divina. Es haber descreído sus dichos, es haber desestimado su fidelidad. Pablo presenta este pecado diciendo lo siguiente: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, que no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas. Recuerdo, no hace mucho tiempo, cuando una persona adherida a la política
se había acostumbrado por muchos periodos a estar en un lugar de gobierno. Y cuando el movimiento político y el electorado lo sacó de ese lugar, sumado a algunas cuestiones de su vida, intentó suicidarse. Son inciertas las riquezas. Hoy están. Mañana pueden no estar. Pablo le dice a Timoteo: poné tu confianza en el Dios vivo. Él nunca deja de estar. Cuando todo falta, su fidelidad perdura. Cuando nadie tiene, Él nunca entra en crisis. Cuando todo el mundo se desespera para estar dentro del circuito económico, Él provee a su pueblo porque está comprendido en la gracia de la salvación, tu provisión. Pablo le da el argumento a Timoteo y le dice: debes poner tu confianza en el Dios vivo, y te voy a decir por qué, Timoteo. Porque Él nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Y si usted se hace la pregunta, ¿verdaderamente en la gracia está contenida la abundancia y la provisión del pueblo santo? Acá lo tenés. Él da. Él da. Ah, no, hermano, pero yo me levanto a la mañana. Él da. No te podés levantar sin salud. No te podés mover si no respirás. No te podés mover si no estás en un trabajo. Él lo da. La codicia muestra un corte en la relación con Dios. Cuando mi corazón está anclado en sentirse seguro por lo que yo tengo, o está atribuyéndose al esfuerzo propio lo que logro tener, estás en pecado, estoy en pecado. El pecado de la codicia es un problema en la relación con Dios. En definitiva, el consejo de Pablo es confrontar el pecado del desenfoque de tu confianza. El pecado de la avaricia se manifiesta en descreer la promesa de la provisión de Dios. Este pecado está en buscar seguridad en las cosas materiales y no en el dador de las cosas materiales, el cual promete que a su pueblo no le ha de faltar. El Señor Jesús, enseñando en la tierra, advirtió de este pecado a sus discípulos. Y Él les dijo claramente: miren y guárdense de toda avaricia. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Pero es que tanto Pablo, cuando le dice a Timoteo: poné tu mirada en Dios y confía en Él, porque lo que tenés, Él te lo da. Muy distinto a que pienses que vos te lo ganás. Sí te lo ganás, pero te lo ganás porque Él te lo da. Desde el momento en que nosotros queremos atribuirnos el protagonismo de lo que tengo, automáticamente Dios queda rezagado a un plano pecaminoso y exterior. De la misma manera, el Señor Jesús dice: la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Hay un plano superior.
Vos podés tener abundancia de un montón de cosas, pero las tenés hoy. Mañana algo cambia y no lo tenés más. Sin embargo, la vida es inmortal. Lo que aquí está diciendo es que Jesús es el dador de la vida y que la vida eterna que proviene justamente de esta gracia salvadora de Dios, de haber sido resucitados por Él, por gracia, y de habernos llevado a formar parte del pueblo de Dios, nos ha introducido en una vida que es eterna, que no termina, que no se desgasta, que no está sujeta a los movimientos económicos y financieros. La vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. El Señor Jesús le está diciendo a los discípulos, en tanto y en cuanto tú creas que has llegado a la satisfacción de tu vida porque has llenado un granero y te puedes sentar en el patio de tu casa descansando, sabiendo que el movimiento económico de afuera no te va a hacer sentir faltas, es que no has entendido lo que es la vida. La vida del hombre no consiste en lo que la persona tiene. ¿Y saben lo que le llama el Señor a este sentimiento de seguridad en tener el granero lleno? A eso el Señor le llamó pecar de avaricia, la codicia del tener, que ocupa el lugar del descanso que solo el Dios vivo provoca a los suyos cuando le creen. La palabra de Dios nos da claramente consecuencias de la codicia. En el libro de Josué, en el capítulo 7, los versículos 1, 5 y 25, luego lo pueden cotejar, encontramos la historia de la conquista de Israel, cuando por mano justamente de Josué están cruzando el Jordán para conquistar Jericó. En este momento el Señor les dice, de lo que ustedes tomen, nada guarden, vayan, ocupen la ciudad, pero no se queden con nada de los idólatras y paganos que están habitando la ciudad. Pero hubo uno que codició y pecó de avaricia y se llamó Acán. Y vio una pieza de oro y dijo, me salvo el año, la vida. Mis hijos, mis nietos, fue a la tienda, pocito, y lo escondió. Ah, mi amado hermano, ¿cuántos corazones en las iglesias son los corazones de Acán el día de hoy? ¿Cuál fue el resultado de la codicia avarienta de Acán? La muerte de su familia. Cuando vamos a la palabra en el segundo libro de Reyes, el capítulo 5, versículos 15 al 27, encontramos la historia de Naamán, el sirio. Este hombre que padeciendo de lepra es enviado por el rey de Siria al profeta Eliseo para que le cure la lepra. Y el profeta Eliseo, solamente mandándolo a que se zambulla en el Jordán 7 veces, dejó la lepra limpia en su piel. Obviamente Dios obrando allí. Cuando Naamán, que había cargado su carro de oro y de plata y de ropas, intentó darle al profeta, como se acostumbraba en la cultura pagana, un pago por el milagro, por decir así, el profeta le dijo, Dios lo hizo, no quiero nada, anda, disfruta tu piel sana. Naamán, sorprendido, se fue, pero la codicia pecaminosa estuvo en Giezi, su criado. Y él corrió detrás del carro de Naamán y tomó plata
Y de una manera engañosa, creyendo que podía engañar al profeta, fue y sin que lo vea, fue a su tienda y la dejó oculta, ocultándola, escondiéndola. ¿Cuál fue el resultado? La lepra de Naamán cayó sobre Giezi. Cuando avanzamos al Nuevo Testamento podemos encontrar a Judas, el codicioso discípulo traicionero, el hijo de perdición, nació para cumplir esa función. Así lo declara la palabra. Y él entregó al Señor. Pero lo que él sintió en ese momento fue que su Señor valía menos que 30 piezas de plata. Pero ese fue Judas. ¿Sabes cuántas veces en la vida como creyentes le mostramos al Señor que vale menos que 30 piezas de plata? ¿Cuántas veces dejaste de congregarte para trabajar una hora más? ¿Cuántas veces le dijiste que no a la causa del reino para amontonar un poquito más? ¿Cuántas veces te sentiste en el corazón más contento por tener 100, 200 o 300 mil pesos más en la cuenta que por un alma que llega a la iglesia? ¿Cuántas veces te sentís más placentero por las cosas que tenés que por los creyentes que crecen? Yo no soy Judas, sabemos decir. Hermanos, cuidado con el pecado de la codicia. Dios está por sobre los bienes materiales. Y Él ha garantizado, yo no te dejaré, ni te desampararé. Tú puedes leer la historia de Judas en San Mateo 27:3, en San Mateo 26 del 14 al 35. Cuando vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 5, desde el versículo 1 al 10, encontramos a un matrimonio, Ananías y Zafira. El Espíritu Santo ha provocado el desarraigo de los bienes materiales. Y las personas que se habían acostumbrado en su impiedad a amontonar propiedades que nunca iban a usar, cuando eran convertidos por el poder del Evangelio, no es que dejaban sus casas. A veces se pregunta esto en las conferencias y en las mesas redondas, pero ¿cómo? ¿Yo tengo, hermano, que ahora ir a vender tu casa? No, porque va a traer un problema más. ¿Qué haces en la calle? No es que vendían su único techo, vendían lo que tenían de más. Eran confrontados por el Espíritu Santo en el pecado de la avaricia. Y cuando vendían sus propiedades, retrasladaban esa cantidad de dinero acumulado sin necesidad al bienestar de la iglesia y de los hermanos. Por eso vendían sus propiedades e iban y entregaban del dinero que la venta otorgaba para que los que pasaban necesidad, los más pobres de la iglesia, pudiesen estar en un equilibrio de igualdad, comidos, vestidos y sin la angustia de la necesidad en este tiempo terrenal. Y si tú me vas siguiendo, te vas a dar cuenta que el Espíritu de Dios es el que viene regulando lo que el Padre diseñó en la eternidad. El Padre diseñó que su pueblo nunca pase necesidad. Nunca Dios diseñó que su pueblo sea avariento y codicioso. El pecado está en el pueblo de Dios, no en la intencionalidad de Dios. ¿Y qué quiero decir con esto? Yo te puedo asegurar que si sos un hijo de Dios verdadero, no te podés quejar que te falte nada. De lo único que podés estar padeciendo es de la angustia codiciosa de no tener lo que querés, pero por avariento. Porque tenés un vehículo de $5,000, pero querés uno de 20. ¿Por qué? Porque trae más chiches, porque tiene más electrónica, porque está mejor pintado, o porque el otro lo va a mirar con mejores ojos. Tenés una casa donde tenés cama, pero vos querés otra donde tenés 55 habitaciones y 42 baños. No lo usas nunca.
pero los querés tener. El pueblo de Dios tiene garantizado el pan y el vestido hasta el día de la eternidad. Dios lo pensó así cuando nos quiso redimir. De ahí para arriba es un problema de codicia, no es un problema de fidelidad de Dios. Ananías y Zafira codiciaron el dinero, dijeron, le vamos a dar, por la propiedad. Y mira, son $100,000. Pensémoslos al día de hoy, ¿no? Entonces, esos $100,000 iban de esa propiedad al apóstol ahí para que los reparta. Y Ananías y Zafira empezaron a decir, mira vieja, son 100 de los verdes. Y sí viejo, es mucha plata. Agarremos una cosa. ¿Qué va a saber Pedro? Le tiremos unos 50. Nos guardamos unos 50, nos vamos de vacaciones a fin de año. ¿Te parece? ¿Estás de acuerdo? Trato hecho. ¿Cuál fue el resultado? Muertos los dos. Habéis mentido a Dios. La codicia siempre trajo un pecado un pecado posterior y un estado de destrucción como un juicio divino. La avaricia no es un pecado menor. Ella misma ha sido la causa de que muchos impíos permanezcan lejos del reino. Pero también ha sido y es la causa de que muchos creyentes hayan perdido y estén perdiendo el gozo del reino. Debemos comprender que el pecado no está en tener el dinero. La palabra habla de creyentes que fueron muy pudientes, como por ejemplo Abraham y como por ejemplo Job. Pero es que Dios quiso darles el dinero. Pero el punto es que el dinero que tuvieron nunca les captó la atención por encima de Dios. Ahí está el punto. Y cuando se malinterpreta esta realidad, muchos agarran y creen que son humildes por no tener nada. Hay personas muy pobres que no tienen ni qué comer y son requete soberbios. La relación no está ahí. Y hay ricos que no saben qué hacer con lo que tienen, pero sí saben qué hacer, ayudan, son humildes, dan. La relación es distinta. El problema está en el corazón. ¿Cuál es tu vínculo con los bienes materiales y con la provisión de Dios? ¿Está tu corazón deseando lo que no tenés, perdiéndote el gozo diario de tener lo que Dios te da? Pablo, cuando le escribe a Timoteo, le da la clave con respecto a esto, y en 1 Timoteo 6:10, él dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, aquí está, ese es el pecado de la codicia, avarienta, de que tengo y quiero más. Y nunca soy feliz porque Dios no me da lo que hace 20 años que le vengo pidiendo en oración. Un tremendo problema planteado en la consejería. Dígame, pastor, ¿qué pasa que Dios no me responde? ¿Y qué le pediste? Y le pedí tener 20 propiedades, 40 campos. No te va a responder si Él no te prometió nunca eso. ¿Por qué no disfrutás ser un hijo del reino y tener lo que Dios te da hoy? Raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se apartaron de la fe. Vuelve la misma voz. Hay un problema claro. No es la cantidad de lo que tenés, es tu vínculo con lo que tenés lo que justifica ese pecado. Dios decide darle a algunos hermanos mucho. Y hay hermanos pudientes en el mundo que sostienen obras misioneras. Bendito el nombre de Dios, que haya mucha gente así, con corazón desprendido. ¿Por qué? Porque no tienen la mirada puesta en lo que tienen, la tienen puesta en el Señor. Por eso dan de lo que tienen.
Hay otros hermanos que confunden la realidad de la humildad y tienen todos los conceptos mezclados. Entonces piensan que van a ser espiritualoides en la iglesia evangélica porque nunca tienen un billete en el bolsillo y sus hijos pasan necesidad, pero ellos no buscan qué hacer. Y les parece que esa es la manera en la que el Señor, por ese padecimiento, los va a aceptar en el reino. Te voy a decir algo, al reino no se entra o por tener o por no tener. Se entra porque Dios en la eternidad te haya escogido para que entres en él. La salvación es de Jehová y Él nos convida por gracia a ser justificados en Jesús cuando nos entrega el arrepentimiento y la fe como un don de gracia. No es por el esfuerzo humano. Cada vez que vos pensás que tenés o que no tenés y lo vinculás con la salvación y el estado final, lo único que estás haciendo es negar la fe cristiana, es creer en la salvación por obras. Tremendo. Y hay otros que dicen, yo soy humilde porque yo no tengo. No, hay muchas personas que nunca salen de la pobreza porque es un juicio a su soberbia. No es humildad, es un juicio a su soberbia. Por eso mueren pobres. ¿Te das cuenta que la relación es distinta? David en el antiguo pacto se enfoca en esta enseñanza y nos dice lo siguiente en el Salmo 62:10: si se aumentan las riquezas, no pongas el corazón en ellas. Ahí está el problema. Y fíjense en que Él da la posibilidad. Puede que Dios te llene de riquezas, pero te da una advertencia: no seas codicioso y avariento, no pongas el corazón en lo que Dios te da. Úsalo como un medio para bendecir a otros. Dale gracias porque te lo da. Pero no pongas el corazón en ellas. Es lo mismo que Pablo le dijo a Timoteo: si tú amas el dinero y lo codicias, te apartarás de la fe. La confianza en el Dios vivo y verdadero. Pasará a ser el dinero tu Dios, dejará de ser el Dios vivo y verdadero tu confianza. Y ahí está el pecado que está confrontando el autor. Job en el antiguo pacto también habla y dice lo mismo en Job 31, 24, 25 y 28. Dice lo siguiente: si puse en el oro mi esperanza y dije al oro, mi confianza eres tú. Si me alegré de que mis riquezas se multiplicasen y de que mi mano hallase mucho, esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. El Dios soberano quiso que él se rasque con un tiesto. Como un tiempo antes el Dios soberano quiso que él no sepa qué hacer con todo lo que tenía. Pero lo que nunca hubo en el corazón de Job es que él ame más lo que Dios le daba que al dador de esos bienes. El amor de Job no fue lo que tenía. El amor de Job fue el Dios que lo otorgaba. ¿Cuál es la reflexión en este primer punto? El Señor nos llama a ser verdaderamente sinceros con nosotros mismos en esta mañana. ¿Cuál es tu vínculo con Dios y con el dinero? Y esto lo podemos descubrir con esta pregunta: ¿en quién confías de verdad? ¿Confías en el que lo da o confías en lo que tenés? ¿Cuál de ellos es tu verdadero descanso? ¿Descansás en la fidelidad del que promete que no te ha de faltar? Porque Él dice: no te dejaré ni te desampararé. Somos llamados a arrepentirnos si en esta mañana nuestra confianza está en lo que tenemos
y no está puesta en el dador de lo que tenemos. Somos llamados a quebrantarnos y arrepentirnos por pecadores, codiciosos, avarientos, cuando dejamos al Señor para descansar en lo que yo gano. El segundo punto del sermón es derrotando la avaricia. Ya conocemos el pecado, conocemos la realidad, pero ¿cómo lo derrotamos? ¿Qué dice el pasaje con respecto a superar este problema? El versículo 5 dice: contentos con lo que tenéis ahora. Y más abajo dice, porque Él dijo: no te dejaré ni te desampararé. Los dos antídotos espirituales para derrotar la avaricia son el contentamiento y la confianza. ¿Qué es lo que Dios diseñó para que un cristiano viva el gozo pleno de su salvación? Alguien dijo cierta vez, y es un anónimo: la felicidad no se encuentra en tener todo lo que uno quiere, sino en querer todo lo que uno tiene. La felicidad no se encuentra en tener todo lo que uno quiere, sino en querer todo lo que uno tiene. Pero esto tiene un vínculo directo con la relación con Dios, porque en tanto y en cuanto no creemos en un Dios soberano que controla lo que yo tengo y lo que me falta, estoy en una relación mala con Él. El problema de muchos cristianos es que caen en la codicia y en la avaricia porque tienen una relación con el Dios soberano que es limitada. Dios es soberano en mi vida hasta que algún acto de su soberanía le provoca a mi ser alguna incomodidad. Hasta allí llega su soberanía. De ahí para allá hago la que a mí se me antoja. Y así termina. Ese es el problema. Entonces, la primera de las maneras de poder erradicar la avaricia es estar contentos con lo que tenemos ahora. Pablo escribe lo siguiente en 1 Timoteo capítulo 6, los versículos 8 y 9. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos. Hay un estado presente de gozo en la salvación y hay un estado presente de regocijo en la provisión actual de Dios. Si Dios te da hoy el sustento y el abrigo, no te debe nada. El Señor, cuando estuvo predicándole a sus discípulos, dijo: miren ustedes las aves de los cielos, miren los lirios del campo. ¿Por qué se afanan por la comida? ¿Por qué se afanan por el vestido? ¿Por qué están detrás de la provisión de cada día? El Señor ahí estaba enseñando que el pueblo santo cuenta con una promesa que proviene de la boca de un Dios fiel, que si Él viste a los lirios del campo y que si Él da de comer a los pajarillos que no trabajan, ni siembran, ni ciegan, ni cosechan, ni guardan en granero, cuánto más a vosotros, hombres de poca fe. Pablo le dice a Timoteo: si Dios te da hoy algo para ponerte y algo para comer, no estés triste por lo que necesitas mañana. Si Dios te da hoy lo que tenés que comer y lo que tenés que vestir, estate contento con esto. Entonces usted puede decir: esa palabra es desactualizada, hermano. A mí me llega EPEC, me llega Aguas Cordobesas, me llega la cuota de los chicos, el par de zapatillas de mis hijos, y me llega la cubierta del auto que me sale como 100, y me llega ¿Y vos crees que si el Señor te usa para su gloria no va a proveer para eso? Retrasladalo a la necesidad actual. ¿O tú piensas que en el plan redentor de Dios que está en proceso y que falta de cumplirse en la última etapa, que es el advenimiento del Señor para la institución de la gloria eterna,
¿Tú piensas que eso se le pasó por alto a la mente perfecta de Dios? ¿Tú piensas que el 2023 es algún anexo en el almanaque santo? ¿No caemos en el mismo pecado de los hebreos que comenzaron a desconfiar del Señor cuando cruzando el desierto comenzó a caer el maná del cielo y el Señor les dijo, se lo voy a dar todos los días, no junten para mañana? Y algunos que descreyeron de su fidelidad amontonaron en la tierra y se pudrió al punto de echar gusanos. Pablo le dice a Timoteo, estemos contentos con esto, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y en lazo. Esa es la codicia avarienta. Esta tentación y este lazo pecaminoso produce justamente codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y en perdición. Es que cuando el corazón del hombre está detrás del billete, su corazón ya no está más en el reino. Enfócate en el reino y tendrás el dinero necesario para ser un predicador del reino. Enfócate en el reino y tendrás lo necesario para atravesar tu vida sin necesidades. Porque si hay algo que el Señor quiere para tu vida, es que le glorifiques extendiendo el reino. Nunca el Señor nos pensó salvos para que seamos los magnates poderosos, que tenemos los millones y que somos vistos y adulados por los que no tienen. El Señor no pensó eso. Y si en algún momento de tu vida te cruzas con algún magnate creyente, el Señor lo pensó ese magnate para poder darle al que no puede ni logra con su capacidad hacer lo que ese ha hecho. Obras misioneras, iglesias, vidas de pastores y tantas personas que son sostenidas con el corazón dadivoso de grandes magnates cristianos que son humildes y que aman a Jesús más que al dinero que Jesús les dio. El contentamiento es el resultado de un corazón humilde y entregado al control soberano del Señor sobre nuestras vidas. Descansando en que hoy tengo lo que Él me da y lo disfruto, adorándole y sirviéndole, pues para eso he sido salvo, para dar gloria a su nombre. Pablo le enseña a Timoteo que el verdadero disfrute está en gozarnos en la abundancia de lo que Dios nos da, porque esa es la mejor medida. Lo que Dios te da hoy, esa es la mejor medida, la que mejor te hace. Cuando hay un descontento entre la medida de lo que Dios te da y lo que vos querés, es porque hay pecado de avaricia. No estás contento con lo que querés, eso no significa que lo que Dios te da no satisfaga completamente lo que necesitas. Por eso es que cuando Pablo le escribe a Timoteo en el mismo capítulo 6, pero unos versículos más abajo, 1 Timoteo 6:17, él dice, pongan su confianza en Dios, el cual nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. El pecado de la codicia hace ver a la abundancia de Dios como una pobreza. Dios me da abundantemente, pero me siento pobre. ¿Por qué? Porque el vecino tiene más. La diferencia es que quizás el vecino termina en la perdición, pero vos estás en el reino. ¿Cuál es tu vínculo con el Señor? Contentate con lo que Él te da hoy, porque lo que Él te da hoy es la mejor medida de lo que necesitas. No de lo que deseas, de lo que necesitas.
El Señor se comprometió a sostener tus necesidades, no a alimentar tu codicia. Y este es el conflicto que hay en la mayoría de las oraciones no respondidas y que surgen en las consejerías. Dios se ha enconado contra mí, pastor, tiene que orar por mí porque él a mí ya no me escucha. ¿Y qué le pediste? Una Ranger. ¿De cuánto? Y de $30,000. Pero si tenés un pedazo de auto, no, pero yo quiero la Ranger porque el vecino se compró un Amarok, pero yo quiero tener la Ranger. Deja de orar así. Santiago claramente dice, pedís y no recibís porque pedís mal. Pedís para gastar en tus deleites. No pedís para la gloria de Dios, no pedís para bendecir a otros, no querés ser un canal de bendición para otros, solamente pedís porque no estás contento con lo que Dios establece que es la medida de lo que necesitas hoy. Pedís conforme a tu codicia, no conforme a lo que necesitas. Y el Señor no alimenta el pecado de nadie, lo confronta. Por eso está en silencio cuando pedimos mal. En segundo lugar, el antídoto para vencer la avaricia es el descanso en sus promesas. ¿Qué le pasa a la vida del hombre? El hombre solamente puede manejar el hoy. El ayer lo ve como un tiempo que pasó. Algunos vemos el ayer y encontramos tristezas, otros alegrías. Podemos ver tiempos de abundancia, tiempos de escasez. Y lo único que podemos tener como realidad perceptible es el hoy. Pero cuando pensamos en el mañana, caemos ¿en qué? En la inseguridad. ¿Por qué? Porque no confiamos en Dios. Y el Señor dice, contentate. Aferrate a lo que salió de su boca. Si te aferras a lo que salió de su boca, vas a estar contento. Exactamente lo mismo que el escritor le dice a los hebreos, es lo mismo que el Señor dijo, no se afanen por el día de mañana. Yo les voy a proveer. Y entonces acá él está citando un texto y dice, él dijo, no te dejaré ni te desampararé. Y este texto apunta al verdadero efecto de la palabra del Señor en nuestras vidas. El cristiano pierde el gozo cuando no tiene una buena relación con la palabra poderosa de Dios, porque ahí está su promesa. Y es porque no tiene una buena relación con el Dios que emitió esa palabra. Sabemos que por la palabra nosotros nacemos de nuevo. Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír. Nunca hay fe en un corazón perdido. Cuidado con ese concepto. La Escritura enseña que la fe es traída por el poder milagroso de la palabra de Dios. No hay fe en el corazón del impío. De lo contrario, se podría salvar solo. Solamente controlaría dónde depositarla. El que está muerto en sus delitos y pecados nunca puede tener fe porque está muerto. La fe es cuestión de los vivos. Afecta la voluntad. Afecta la reacción. La fe es cuestión de los vivos. Y cuando la palabra dice en Efesios 2:1, y Él os dio vida cuando estabais muertos en delitos y pecados, es porque el hombre nace muerto en su delito y en su pecado y no tiene fe. No tiene fe salvadora. Puede tener una fe educada en San Martín que cruzó los Andes porque te lo enseñaron en la primaria. Y si estudiaste historia antigua te van a decir que Constantino construyó el arco de Constantino en el 310-11 y lo vas a creer. Pero esa no es la fe que salva. La fe que salva viene de la boca de Dios, viene del obrar de Dios, viene del milagro de Dios. La palabra de Dios dice así, la fe viene, o sea, no está. ¿Por qué viene? Viene por el oír. Pero tampoco el oír lo tiene el muerto, porque el muerto está muerto. Entonces, ¿cómo oye el muerto? Oye cuando lo despierta Dios. Y el oír por la palabra. Entonces, la palabra produce el oír que trae fe. Eso es ser regenerados. Por eso la salvación es de Jehová y no es nuestra. Bueno, pero estamos
profundizando en el vínculo de la palabra. Entonces, ¿lo que Dios ha dicho te despertó? Sí, acá está. Pero no nos quedemos con esto. Vamos a Pedro, doctrina apostólica. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Entonces somos renacidos por la palabra incorruptible. La vida llega a nosotros por la palabra. El punto es, ¿por qué la palabra no puede ser el sostén de tu vida? Llegamos a la vida, somos renacidos por el poder de la palabra, pero ahora el Señor sigue dándote la palabra. Te voy a sostener, te voy a sustentar y estás triste. Y ese es el pecado, de perder el gozo de la salvación por amar lo que no tienes, al no agradecer lo que tienes. En este texto el escritor les aclara a los hebreos que el gozo de ellos y la felicidad de ellos está en creer que el Señor no los va a dejar ni los va a desamparar. Por eso el salmista en el antiguo pacto también dice: Jehová de los ejércitos, dichoso. Es la expresión traducida del término feliz, gozoso. Feliz, dichoso, el hombre que en ti confía. Aquí está el gozo de la salvación. Salmos 84:12 acabo de leer. ¿Vivimos la vida hoy contentos? ¿Estamos más preocupados hoy por lo que no tenemos que agradecidos a Dios por lo que nos dio hoy? Si es así, pidamos perdón. No lo decimos en una consejería, lo tenemos bien guardadito como el lingote de oro en la tienda de Acán, pero estamos en el pecado de la codicia. Lo callamos, pero lo experimentamos. Su palabra es el ancla donde descansa mi vida. Nacemos por ella, somos edificados por ella, pero no descansamos en ella. ¿Qué está pasando? Hay pecado de avaricia en el medio. Tercer punto del sermón y para terminar, viviendo la plenitud en Cristo. De manera que podemos decir, dice el texto, confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Cuando la palabra dice de manera que podemos decir confiadamente, es un estado de relación. Es lo que yo expreso por mi comunión con Dios. Lo que surge de mí cuando descanso en Él. El Señor es mi ayudador. Es que eso es lo que Él planificó. Planificó que todo tu sumo bien sea Jesús. No hay plenitud en la vida de un creyente cuando Jesús no lo llena todo. Cuando Jesús no es tu todo, siempre desearás algo más, y algo más de lo que es comido por los gusanos, o es destruido por el tiempo, o es erosionado por la edad. Todo lo terrenal acaba. Solo la plenitud está en Jesús. Y si el Padre no negó a Jesús, sino que lo entregó por nosotros, dice Romanos, con Él juntamente nos dará todas las cosas, no solamente lo más ínfimo, diminuto que es lo material, que eso no vale nada. Él nos da todas las cosas en relación a su plan, a su gloria, a su propósito eterno de habitar el cielo, la nueva Jerusalén, con Él. Por lo tanto, estar completos en el Señor, el pasaje lo liga a dos conceptos. Primero, vidas cristocéntricas.
Nunca habrá gozo en la vida del creyente si no es cristocéntrico. El desenfoque de Cristo produce angustia, es pecado. Somos salvados para estar enfocados en Cristo. Por eso ahí el escritor les dice, el Señor es mi ayudador. Vuelvan a enfocarse en el Señor, no en la persecución, no en los bienes que dejaron, no en los lugares geográficos del cual los corrieron. Enfóquense en el Señor y podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador. Jesús prometió estar con nosotros. Él, su persona es tu ayuda. Mucho más profundamente y más seguramente que la ayuda de la economía, que la ayuda del pastor, que la ayuda de los hermanos. Él es tu ayuda. En San Mateo capítulo 28, versículo 20, el mismo Señor dice, yo estoy con vosotros todos los días. Este día está dentro de ese todo, hasta el fin del mundo que aún no llegó. Amén. Es Jesús tu ayudador. Si tu vida es cristocéntrica, el dinero no será tu centro y el pecado de la avaricia será erradicado de tu corazón. Pablo escribe a los Efesios en el capítulo 5 y el versículo 29 y dice, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. ¿Y esto? ¿Pero es que tenés miedo que te falte mañana? Pero es que si tenés miedo que te falte mañana, no sos iglesia. O no crees en el Señor de la iglesia. Efesios 5:29 dice, nadie jamás aborreció a su propia carne, sino que Él la sustenta y la cuida, así como Cristo a la iglesia. La sustenta y la cuida. En segundo lugar, y para terminar, la vida plena en Jesús se vive cuando descansamos en el Señor. Vidas cristocéntrica y descanso cristocéntrico. Por eso es que le dice el escritor a los hebreos, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. El escritor, guiado por el Espíritu, toma una cita del Antiguo Testamento y la aplica a la actitud o a la situación actual de ellos. ¿Cuál había sido la causa de que ellos se estén enfrentando perder todo y estar fuera de sus familias y de sus lugares? El ataque del hombre, la persecución del hombre. Entonces, el Espíritu lo lleva al escritor y le dice, dales este texto. No temeré lo que me pueda hacer el hombre. No temas si el Estado te quiere quitar, no temas si el perverso, el estafador te quiere quitar, no temas lo que te pueda hacer el hombre. Descansa en el Señor hoy. Somos llamados a descansar en Él. Si hay alguna persona en este lugar que todavía no es miembro del reino, si hay alguna persona que está en el auditorio y que le cae cómodo el mensaje evangélico y viene aquí, pero todavía Jesús no es su Señor, todavía su corazón está puesto en las riquezas, todavía su corazón está codiciando tener un poquito más y tu descanso está en tu cuenta bancaria, si todavía tú estás en tu pecado porque no te has arrepentido y porque Jesús no es toda tu vida, no es tu Señor ni tu Salvador, entiende que solo hay perdón en Él. Entiende que Dios es santo, entiende que tú eres un pecador perdido con necesidad de salvación, entiende que solo Jesús ha sido enviado como el sustituto nuestro, como el que ocupa el lugar. Dios ha juzgado el pecado de todos los que creen en Jesús en esas horas de cruz. Cristo pagó el pecado de los que creen hoy en Él.
Cristo pagó el pecado del pueblo santo. Y el pueblo santo está conformado de todos aquellos que creen en Él. El Señor te está llamando en esta mañana a dejar de poner tu confianza en los bienes que perecen. Pon la confianza en Jesús. Él es el Señor y el Salvador del que cree en Él. Y si tú eres creyente, el Señor te está llamando a dejar el pecado de la codicia y a vivir el gozo de la salvación. Deja de andar detrás de lo que se fuma en un negocio y comienza a gozarte en dar todo lo que tienes para la gloria de su nombre. Y nunca, cuando tú das, dejarás de tener. Padre, gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, edifica a tu pueblo. Señor, nos gozamos porque ella es viva y es eficaz y puede llegar a lo más profundo. Tu misma palabra dice que nunca vuelve ella vacía, sino que siempre produce el efecto para lo cual fue enviada. Te adoramos a ti. Que Cristo sea formado en corazones que hoy son confrontados con el pecado de la codicia y lo mortifican, para que Jesús sea edificado en ellos. Oramos al Padre en el nombre de Cristo. Amén.